¿Qué les pareció? ¿Qué elementos encuentran ustedes dentro de para lo que estábamos conversando, ¿no? Que precisamente me parece que tiene algo que ver y que bueno, que vamos ahorita a hacer un ejercicio en cuanto a esto, pero bueno, sí me gustaría escuchar a algunas y algunos de ustedes para que nos comenten su opinión, ¿no? Sobre este video. ¿Habrá alguien por ahí? Sí. Bueno, no recuerdo bien el título no anoté el título del video, pero tiene que ver algo con el sesgo egocéntrico. Ajá. Y hace como varios experimentos, pues el autor, en donde él ve cómo subestimamos a los demás conforme tenemos éxito o de acuerdo a los parámetros de éxito, ¿no? Que se pueden manejar. Y también hace una reflexión que es muy importante en cuanto a la situación económico-social. No lo dice así como tal, él habla de la suerte, ¿no? De dónde nacemos. Él dice, bueno, los que tenemos más suerte y los que somos de alguna manera más exitosos, somos los que nacimos en los países, pues, económicamente más ricos. Y pone el ejemplo de alguien que nace en Burundi con pues con salarios muy pobres, ¿no? O con el Producto Interno Bruto más pobre o con los salarios anuales más pobres, ¿no? Entonces, él nunca va a poder llegar a ser alguien de éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha tenido o no tiene las condiciones, precisamente, de poder ir a la universidad, de tener una formación académica, o poner un negocio exitoso, porque para todo eso se necesita dinero, relaciones, ¿no? También relaciones, pues, eh, públicas, ¿no? Entonces, tiene que ver con una cuestión económica y social, ¿no? Y bueno, ya en estos términos que lo maneja, pues con una cuestión económica, pues de los países en donde vivimos, ¿no? Efectivamente, quienes tienen mejores condiciones de vida, por ejemplo, de la clase obrera, pues son los alemanes, ¿no? Eh, los hijos de obreros alemanes, pues tienen quizá una mejor educación o no quizá tendrán una mejor educación que los hijos de los obreros mexicanos, ¿no? Entonces, o de los campesinos, ¿no? Finalmente el nivel de vida es muy diferente. Y bueno, eso ya sí, pues si hablamos de suerte, pues es una cuestión de suerte en dónde naciste, ¿no? Pues y esta cuestión de cuando tienes éxito, ¿no? Subestimar o cuando tenemos éxito, subestimamos a los demás. Y ponía el ejemplo del avión, ¿no? Quienes van en primera clase o en la zona VIP, y no solamente en el avión, ¿no? En cualquier zona VIP que veamos por acá, también se nota eso. Entonces, bueno, pues eso sería. Gracias, profesora, efectivamente. Profesora Carmen. Sí, yo creo que, como dice la maestra, sí tiene que ver un poco la suerte de dónde nacemos. Sin embargo, yo he escuchado en varias ocasiones que los maestros se quejan mucho, ¿no? De que la universidad que nos pone como a competir mucho y todo, ¿no? Yo ya tengo muchos años en esto
y a mí me costó 16 años lograr un tiempo completo. O sea, a mí nadie me regaló nada. Trabajé 16 años y he seguido trabajando durísimo todos estos años para mantener un nivel, digamos, ¿no? Y no trabajo justamente para mantener ese nivel. Yo no trabajo por los puntos que me dan las constancias ni nada. Trabajo porque así me gusta, a mí me gusta mi profesión. Entonces, creo que efectivamente sí hay mucha desigualdad. Efectivamente, cuando somos profesores de asignatura, se nos carga mucho la mano en cuanto a grupos, en cuanto a trabajo a horas frente a grupo. Ay, perdón, es que pasan los aviones. En cuanto a una serie de cosas, ¿no? Pero creo también que, como decía la maestra que me precedió, perdón, no veo su nombre. Mireya, vivimos en un país donde la situación económica no es tan buena como lo pudiera ser en otros lugares del mundo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, que si queremos algo, o sea, independientemente de la suerte que tengamos de haber nacido aquí o allá, si queremos algo, debemos enfocarnos en eso, en ese algo y trabajar para ello, ¿no? Efectivamente es muy frustrante, a veces pues no ganamos la plaza a la primera, a veces sentimos que nos las quitan, etcétera, ¿no? Yo también pasé por una serie de injusticias y de cosas que a mí me parecían injustas, ¿no? Pero hay que recordar que la memoria no es tampoco tal cual. A la memoria, cada uno de nosotros le damos nuestro muy particular punto de vista, ¿sí? Nuestra muy particular percepción la metemos en nuestra memoria. Entonces, pues si queremos algo hay que trabajar por ese algo con las reglas que nos están poniendo. A mí me ha tocado estar en en algunos puestos como consejera, por ejemplo, y me ha tocado estar en algunas comisiones y también me ha tocado ver profesores que abusan de ¿cómo diremos? De todos los privilegios que nos da estar dentro de la universidad, ¿no? Profesores que tienen 2 años de haber entrado y entonces piden permiso para ir a hacer su maestría, su doctorado, todo pagado por parte de la universidad. Y pues también a mí me parece eso hasta cierto punto injusto, ¿no? Porque finalmente eso les va a dar puntos que otros profesores no van a tener porque quieren ser responsables con sus grupos, ¿no? Entonces, pues sí es un poco de suerte, pero también es mucho del trabajo que uno ponga en lograr lo que uno quiere. Gracias, profesora Carmen. Profesor Marco. Sí, gracias. ¿Sí lo escuchan? A ver, gracias. Ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Ok. Bueno, pues se me vino a la mente un dicho, o 2 dichos en realidad. Uno que dice que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y el otro es cuando a mi mamá, por ejemplo, me decía, no vayas, no hagas esto, te va a pasar aquello. Yo le decía, bueno, pues es que al que le toca, ¿no? Y ella me decía, sí, pues, pero no te pongas en el tocadero también, ¿no?
O sea, tiene que ver con el video, ¿no? O sea, y esta persona del video hizo varios experimentos en donde justifica que la suerte tiene mucho que ver. Y yo en parte estoy de acuerdo, ¿no? A lo mejor el grado de o el porcentaje de suerte que él en sus experimentos pondera demasiado, a lo mejor yo también estoy de acuerdo en la suerte, pero un poquitito menos, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver el esfuerzo, la tenacidad, el trabajo, eh, y el que uno trate de hacer las cosas bien, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención. Normalmente hacemos a un lado la suerte no le hacemos nunca caso. Y y aquí esta persona pondera mucho ese aspecto, ¿no? Y se me hace muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, pues miren, si no hay alguien más que quiera la palabra, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a compartir pantalla para que vean de qué se trata. En este sentido, pensando en cuál es la situación en la que cada una y uno se encuentra dentro de la universidad, por supuesto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ustedes podrán darse cuenta que hay como un esquema que es el mismo que tengo acá, el que tengo acá. Yo no estoy viendo que escribí. Hombres con mayúsculas. Bueno. Y si se dan cuenta, hay algunas características, algunas se mencionaron en el video, que me gustaría que analizáramos. El ejercicio que ustedes van a hacer es como con base en estos esquemas que son prácticamente el mismo para mujeres y para diversidad. Lo que ustedes van a hacer es primero un pequeño ejercicio donde van a poner algo así como este esquema, ustedes, digamos, a su modo en una hoja. En este caso quizá necesiten como 3 hojitas y van a describir, por ejemplo, cuáles son los privilegios, los derechos y las responsabilidades que podría tener, por ejemplo, un hombre cuya clase social es clase alta, un hombre cuya clase social es clase media y uno más cuya clase social es baja, ¿no? Obviamente hay autores, sobre todo autores, que tienen sus diferencias en cuanto a cómo teorizar, por ejemplo, las clases sociales. O sea, esto es muy quizá marxista. Tenemos también miradas como la de Bourdieu, que habla como de otro tipo de clases, porque mide capital cultural y otras cosas. Pero bueno, vamos a enfocarnos, digamos, de la manera más sencilla en este momento y pensamos en ¿no? Clase social alta, que pueden ser, por ejemplo, políticos, grandes funcionarios, ¿no? Clase social media, me parece que la mayoría quizá de nosotros nos encontraríamos como en esta clase. Obviamente hay como sus matices también dentro de la clase social media y clase social baja, ¿no? Que es donde podemos encontrar quizá los cinturones de pobreza en la periferia, donde hay personas que tienen casas de cartón, de lámina, es decir, con muy pocos recursos, ¿no? Donde no hay agua, donde no tienen un trabajo, donde algunas personas son pepenadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensemos en los privilegios, las responsabilidades y los derechos que pueden tener estas personas, cada una. O sea, aquí el asunto es como desmenuzar. Entonces, un hombre de clase social alta, ¿qué privilegios, qué responsabilidades y qué derechos tendría? O sea, este es como un ejercicio general, ¿no? A manera así general, lo primero que se les ocurra que puede tener como privilegio un hombre de clase social alta, el primer derecho que creen que tiene un hombre de clase social alta y la primera responsabilidad. Y el mismo ejercicio aplica para todo. Uno de baja, media y alta. Después nos vamos a pasar a los hombres cuya geografía, un poco lo que se decía en el video, los hombres que viven en el primer mundo, los hombres que viven en países en vías de desarrollo y los hombres que viven
en el tercer mundo, ¿no? O sea, países como Haití, como Burundi, así, ¿no? Y finalmente los hombres cuya raza es blanca, los hombres cuya raza es mestiza y los hombres cuya raza es autóctona. No le hagan caso. Y así también vamos a hacer el ejemplo o el ejercicio con las mujeres. Las mujeres igual de clase social, alta, media, baja, derechos, responsabilidades y privilegios. Y igual, geografía, raza y finalmente con diversidad sexual. Entonces, para esto sí nos vamos a llevar como, no sé, por lo menos, yo creo que unos 20 minutos, entre 20 minutos y media hora. Entonces, vamos a hacer el espacio para que ustedes, 20 minutos vamos a, les llamo para que ustedes me digan si ya terminaron, si les falta y así. Y bueno, pues entonces, no sé si tengan alguna duda en cuanto al ejercicio. Yo sí tengo una duda. Sí. ¿Sí me escucha? Más o menos, sí. Sí, profesor. Vamos a buscar privilegios, derechos y qué más, por favor. Sí, responsabilidades. Privilegios, derechos y responsabilidades. Gracias. Sí, ¿de qué? Entonces, pues bueno, no sé, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Bueno, les dejo aquí el esquemita, ¿sí lo pueden ver? O sea, todavía está a la vista, ¿sí, verdad? A ver, déjenme ver qué me dice. Miriam, en esta lista que diste de geografía, raza, diversidad sexual, ¿es también anotar privilegios, derechos y responsabilidades? Así. Sí, también. Sí, de cada uno de mujeres y diversidad. Sabemos que platicábamos ayer, ¿no? El tema de que, bueno, igual nosotros somos parte de esta diversidad, pero en este momento como un ejercicio de bueno, como para poder separar y entender de qué estamos hablando, así lo nombramos, ¿no? Profesora Blanca, las razas son la blanca, la mestiza y la autóctona, ¿no? Es decir, o sea, sabemos que hay otro tipo de razas, pero así como estamos poniendo como lo más simple y que, bueno, que quizá podemos percibir más claramente, ¿no? Entonces, son geografía en cuanto a países de primer mundo, de vías de desarrollo y países de tercer mundo, raza blanca, mestiza y autóctona, y, ¿qué otra cosa les dije? Y la clase social, alta, media y baja, ¿vale? Entonces, bueno, pues 12:39, 12:40, a la 1, si les parece, bueno, me comunico para preguntar cómo van, ¿sí? Lo empezamos por los hombres y les voy nombrando, y solamente para que no nos tardemos tanto en cada uno, porque si se dan cuenta hay que desarrollar bastante. Entonces, nada más alguno de ustedes me dice, por ejemplo, de hombre blanco, ¿cuál es un privilegio, no? Una persona, después otra persona, ¿cuál es uno de sus derechos? Y otra persona, ¿cuál podría ser alguna de sus responsabilidades? Y así nos vamos con mestizo, autóctono, y luego pasamos a geografía, y así yo les voy nombrando, y ya ustedes nada más me van diciendo una característica, y pasamos al siguiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿O todavía les falta? De acuerdo. Sí, está bien, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, ¿quién me puede decir en cuanto a los hombres se trata, un hombre blanco, qué privilegio puede tener? Yo, por ejemplo, anoté el sueldo, los viajes, y pensé en el concepto de Amelia Orozco, que habla sobre el BBVA, que es el blanco burgués varón adulto. Entonces lo relacioné en ese sentido. Bien, gracias, profesor. ¿Alguien que me diga algún derecho que tiene un hombre blanco?
La educación. Bien. Educación. Yo, mayor tiempo libre porque pagan por servicios y delegan responsabilidades. Entonces tienen más tiempo libre. Bien, gracias. Seguridad social. Seguridad social. Ajá. Bien, en cuanto a responsabilidades, ¿qué responsabilidades creen que puede tener un hombre blanco? Pues sí, trabajar mucho, ¿no? Trabajar. Muy bien. Ahora vamos con un hombre mestizo. ¿Qué privilegio tiene un hombre mestizo? Depende de dónde vivan, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahorita iríamos con la geografía, pero en general, bueno, ¿cómo? Seguridad social. Ok. Seguridad social, ¿como un derecho o como un privilegio? Como un derecho, como un derecho. Ok. ¿Y como un privilegio? Un buen trabajo podría ser. Ok, sí. Un trabajo. ¿Qué responsabilidad? Buen trabajo si es que vive en el primer mundo, ¿no? Claro. Como responsabilidad, ¿qué responsabilidad puede tener un hombre mestizo? Pues su Generar responsabilidad laboral, su responsabilidad familiar con la comunidad, pero yo creo que depende más de la clase social independientemente del espacio geográfico. O sea, a la hora de llenar el cuadro, sí puede ser un hombre negro, pero si está en el primer mundo y si vive en Suiza, es diferente a un hombre negro en Burundi, y aún así el gobernador de Ruanda tiene sus privilegios independientemente de que sea negro. Entonces ahí es un poco complicado como manejar tan deterministamente el cuadro. Claro, de hecho, bueno, yo les pedía como nombrar alguna, pero por supuesto en el momento en que ustedes hacen el cuadro también es un poco la intención darse cuenta de que, bueno, que hay que matizar porque depende efectivamente un hombre negro, un hombre indígena, no es lo mismo en México que en otro país, en algún país de primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, un poco para darnos la idea y tomar un poco conciencia, precisamente es como el objetivo de este ejercicio, de cómo es que estamos divididos o divididas, ¿no? Entonces, bueno, pensando, por ejemplo, en un hombre autóctono, ¿qué privilegios tiene un hombre autóctono? Puede ser indígena o puede ser negro. ¿Qué privilegios encuentran en un hombre? Independientemente, pensémoslo en nuestro contexto, por ejemplo, ¿no? México. Como para no complicar. ¿Sí? Ninguno. Preservar su cultura, su tradición. Solo tiene privilegios sobre la mujer. Exactamente. Tiene privilegios sobre autoridad en la casa. Indígena. Exacto. Bien, a ver, ajá, muy bien. En cuanto a derechos, ¿qué derechos tiene un hombre autóctono? Protección civil. Ninguno, generalmente les son violentados. Okay. ¿Y qué responsabilidades tiene? Las familiares. Por ejemplo, familiares. Muy bien. En cuanto a geografía, un hombre de primer mundo, ¿qué privilegios tiene? Imponer sus criterios a nivel educativo y político y social. Muy bien. Tiene acceso a mayor oportunidad de trabajo, a educación. Oportunidades, muy bien. Que bueno, ¿Perdón, también estamos en hombre blanco? Ya estamos en No. hombre de primer mundo. O sea, un hombre regularmente... ¿Hombre blanco de primer mundo? Ajá. En este caso podemos, si se dan cuenta, se pueden ir haciendo como diferentes combinaciones, pero si pensamos en general en un hombre de primer mundo, por ejemplo, en Suiza, ¿qué privilegios podría tener un hombre de primer mundo en Suiza, ¿no? Entonces, ¿qué derechos? Por ejemplo, esto que decían, acceso a oportunidades, independientemente de la raza, quizá la mayor parte de los hombres de primer mundo en países como, por ejemplo, Suiza o Alemania, por ejemplo, pueden tener muchos más derechos que en países de tercer mundo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podríamos poner, ustedes decían, acceso a oportunidades de educación, por ejemplo,
tienen derecho. Esto sería como... Educación, salud, Ajá, becas, Economía. Economía. eh, la economía. seguros de desempleo, Sí, exacto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Bien. o sea, responsabilidades puede seguridad tener? social en serio. Sí, Sí, exacto. pues sí, digo. Estamos hablando de un país primero. Exacto, eso es lo que lo hace de primer mundo, ¿no? Que toma en cuenta precisamente también, digo, su infraestructura está como para la mayor parte de la población, ¿no? O sea, se incluyen. Responsabilidades de un hombre de primer mundo. Pagar impuestos. Ajá. Eso había puesto yo también, pagar impuestos. Ah, mire, impuestos. Votar, participar políticamente. Sí. En un hombre en vías de desarrollo, por ejemplo, en un país como el nuestro, que se supone que estamos en vías de desarrollo, ¿qué privilegios tiene un hombre en vías que vive en un país en vías de desarrollo, como México, por ejemplo? Ay, híjole. Vida. Ya no sé qué Tiene que estar vivo. mantener a la sobrevivir. familia. Ay, era un Claro que privilegio, sí. más grande, era un privilegio, ¿no? Pues también la educación, ¿no? Privilegio, la educación puede ser un privilegio, es un derecho, Y pero un puede ser privilegio. un privilegio, ¿no? Sí. Porque Bueno, hablar pero de ya se ha un convertido en derecho, un privilegio, se ha convertido en un privilegio en la medida en la cual solo unos cuantos tienen acceso, ¿no? Exactamente. Bueno, Que es un Claro. poco lo mismo, que es un poco lo mismo que decía la maestra Carmen con su plaza, ¿no? O sea, no, desgraciadamente ella es una privilegiada, no porque no se la merezca, sino porque muchos más deberían tenerla, ¿no? Bien. Entonces, el problema de la educación o de la salud o de muchos otros servicios que en un país de primer mundo son derechos universales, ¿no? El problema es que aquí se convierten en privilegios que solo tienen unos cuantos. Exacto, exacto. Bueno, en un país en vías de desarrollo, ¿qué derechos puede tener un hombre? El voto, Un hombre pues tiene más fácilmente acceso a un trabajo, más fácilmente acceso a un buen salario, más fácilmente acceso a decidir. La educación básica, ¿no? Sí, por lo menos, ¿no? De la educación básica. Bien, ¿qué responsabilidades puede tener un hombre en vías de desarrollo? Un país en vías de desarrollo. Generalmente mantener a su familia. Generalmente, ¿qué perdón? Y también Perdón. Ay, no le escucho. Profesora Carmen, creo que... Pues mantener a su familia, pero además otorgarle, también otorgar todo aquello que el Estado no provee, ¿no? O sea, no solo Claro. mantener, no solo alimentarla, sino además conseguir medios para darle salud, para darle educación, para, ¿no? Incluso buscar la seguridad que el Estado tampoco provee, ¿no? O sea, debería de ser un derecho, pero el problema es que no lo tenemos. Entonces, se convierte en una responsabilidad, pues sí, acompañar a las hijas a la escuela, ¿no? O buscar la manera de pagar un médico particular, ¿no? Claro. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto sobre esto? ¿No? Bien, en un país de tercer mundo... Sí, profesora Carmen. Perdón, cumplir con todas las responsabilidades que le dé el Estado, pagar impuestos, pagar tenencia, pagar el predial, pagar los servicios, etcétera. Sí, Sobrevivir, ¿no? Sí, sí. El En dicho un es que país de- trabajar como negro para vivir como negro. Esa es una frase que justo suele ser como racista también, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. por Morras, supuesto. Mucho, pero es Sí. de antaño, Bien. ¿no? Frase En antigua, un ¿no? país de tercer mundo, ¿qué privilegios tienen las personas? Una persona que vive en Haití, por ejemplo. O sea, ¿qué privilegios tiene una persona que vive en Haití, Comer diario, yo creo. por ejemplo? ¿No? ¿Qué Acceso a derechos? servicios, Sí, profesora Ivonne. acceso a servicios como agua potable y que, bueno, no solo sea potable, bueno, sí, agua potable.
corriente. A lo mejor ya solo pensar en tener agua, ¿no? Sí. Es un derecho, ¿no? Derecho, o sea, tendría que ser un derecho. Ajá. Pero allá es un privilegio. Un privilegio. Se ha convertido en un privilegio realmente, aunque tendría que ser un derecho, se ha convertido en un privilegio, ¿no? Y, igual la alimentación, ¿no, maestra? O igual que, perdón. Tener acceso a comida, o sea, tener para comer diario allá es un privilegio. Sí, exacto. ¿Qué derechos tienen estas personas de países de tercer mundo? Híjole. Es más difícil pensarlo, ¿no? O sea. Sí, profesor A Marco. respirar. ¿La que, perdón? Ah, la impunidad. Ajá. ¿Y es un privilegio? O derecho. Un derecho. Bien. ¿Y derechos? Y también la justicia. Y la Claro. justicia. Claro. Claro. Obviamente el pensar en que en países de tercer mundo se ejerce el derecho a la justicia es muy complicado, ¿no? Solo para la clase alta, ¿no? Si acaso tienen derecho a votar, ¿les parece? Sí. Eso también. Yo escuchaba el otro día, perdón, yo Sí, escuchaba el otro día una entrevista que le hacían a un futbolista que había llegado prácticamente de ilegal al primer mundo y es un buen futbolista, no recuerdo el nombre, pero él decía que hasta que llegó a ese país supo que la gente comía 3 veces al día. Entonces, pues como derecho, él nada más, a lo mejor tenía posibilidad de comer 1 vez al día, ¿no? Muy bien. Al día. ¿Qué responsabilidades tienen las personas de tercer mundo? Los hombres, en este caso. Pues lo mismo, buscar los medios para sobrevivir, como decía el profesor Jesús. Muy bien, muy bien. Bueno, si pensamos entonces ahora en hombres de clase alta, ¿qué privilegios tienen los hombres de clase alta? Pues pareciera que ninguno, porque parece que todos tienen derecho y acceso. Bueno, en cuanto a privilegios, los hombres de clase alta tienen varios, o sea, de hecho, muy similares a los que mencionaban al principio, que obviamente un hombre blanco, no todos los hombres blancos son de clase alta, ¿no? Entonces, bueno, pero obviamente sí pueden tener, solo por el hecho de ser blancos, se les pueden abrir, por ejemplo, más oportunidades para trabajar, por ejemplo, ¿no? Ya la entendí. Sí, y en este caso, un hombre de clase alta quizá podría tener el privilegio de viajar, por ejemplo, ¿no? Porque tiene obviamente... Sí, eso un poco lo que dice Bauman, ¿no? De las fronteras invisibles para los blancos y adinerados, ¿no? Cuando nosotros viajamos, si somos, bueno, como en mi caso, que soy morena, tengo una desventaja frente a los blancos, ¿no? Los blancos pasan rápido o incluso ni siquiera los detienen, ¿no? Y los ricos tienen incluso hasta pasaportes especiales, ¿no? En donde ellos no se detienen en las aduanas, ¿no? No hay ningún tipo de revisión. Por ejemplo, ellos tienen algo que también se ve en varios documentales, ¿no? O en la película esta de KK Clan, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que los blancos y los adinerados también tienen el privilegio de ser considerados no infractores de la ley, ¿no? O sea, cuando se busca a un violador, por ejemplo, siempre se busca a alguien moreno. Latino, sí, es cierto.
Entonces, un privilegio podría ser el buen trato que siempre tienen por el hecho de ser Blanco solamente. y tener dinero, ¿no? Tener dinero, ajá. Y no todos tenemos ese buen trato en cualquier lugar del mundo. Así es. Dominantes, ¿no? Dominantes. Ajá, por supuesto. Solvencia económica abrupta. Sí. ¿Qué derechos tiene un hombre de clase alta? Pues casi todos, ¿no? Todos los derechos. O sea, puede votar, derecho a la educación, la comida, o sea. Preguntarte, ¿cuál no tiene? Sí, exacto. ¿Cuál no tienes? Preguntarse. Un hombre de clase, bueno, ¿y responsabilidades? ¿Qué responsabilidades puede tener un hombre de clase alta? Quizá como empresario, o sea, darle seguro social a sus trabajadores, por ejemplo, es una responsabilidad, ¿no? Me ocurre, no sé si a ustedes les ocurre alguna otra. Fomentar programas de Pues sí, apoyo social. Por ejemplo. Pues sí, garantizar los derechos de sus empleados, ¿no? Bien. Un hombre de clase media, ¿qué privilegios tiene? Pensándolo en México. Perdón, también en el hombre de clase alta, pues Ajá. también tiene la responsabilidad de cumplir con los estigmas que se han puesto, ¿no? Dado su color. O sea, hay presión social. Ah, ok. Sí, también. ¿No? De que eres rico, eres blanco, y entonces, bueno, tienes que tener tales y tales características. Claro, Entonces, modales. eso también, modales, exacto. Y no cometer errores, no sé, públicos, todo lo que, ¿no? Faltas a la moral, cosas de ese tipo. Exactamente. Tener una buena familia, ¿no? O sea, tener, o sea, un poco como la película de Criaturas Celestiales, los que tienen mostrar, aparentar que son una buena familia, ¿no? Exactamente. Bien. También mantener su estatus es una responsabilidad, ¿no? Claro. No caer, ¿no? No bajar de ese estatus también. Sí, no perder dinero y esas cosas. Sí. El determinismo, ¿no? Sí. Si sus padres heredaron o sus padres eran ricos y sus ancestros, él tiene la obligación de conservar eso hasta las generaciones que vienen, ¿no? Claro, mantenerse allí. Muy bien. Un hombre de clase media, ¿qué privilegios tiene? En México, por ejemplo. Uy, sería tener tiempo para su familia, ¿no? Se ha vuelto un privilegio. Sí. Claro. Viajar. No es que los tenga, ¿no? O sea, es que es bueno, quien puede hacerlo, quien puede estar como conviviendo con su familia, quien puede viajar, efectivamente se ha vuelto un privilegio. Sí. ¿Qué derechos tiene un hombre de clase media? Derecho a la educación podría ser. Muy bien. A la cultura. ¿A la dónde, cultura, perdón? al arte. Ah, ok, ajá. A Sí, entrar viajar. por museos, ¿no? O sea, un hombre de clase media puede entrar a museos sin problema. Una persona indígena, pensemos en nuestro país, ¿no? Quizá es más fácil por la cuestión de que una persona negra puede ser alguien exótico, por ejemplo, no tenga tanto problema como un indígena que entre a un museo, que seguramente es como vigilado, como a lo mejor no le prohíben la entrada, pero tienen como más recelo con esa persona, ¿no? Así es. Bien. Si nos vamos a las mujeres, quizá nos tardaremos ahorita muchísimo más, pero si nos vamos, por ejemplo, ¿qué pueden decir en cuanto a todo esto que han estado comentando? ¿Cuáles pueden ser en general, por ejemplo, en las mujeres en cuanto a geografía? ¿Qué se les ocurre? Mujeres de primer mundo, mujeres en vías de desarrollo y de tercer mundo. Por ejemplo, ¿qué privilegios puede tener una mujer en comparación primer mundo, vías de desarrollo y tercer mundo? Perdón, creo que faltó la baja en ¿Qué clase social.
Y algo que a mí me llamó la atención, que creo que no identifiqué en las otras clases o en los otros, en las otras divisiones, fue que la clase baja tiene como subsidios, ¿no? Tiene como más derechos a subsidios, a diferencia de las otras clases o de las otras divisiones geográficas. No sé si me corrijan, si hay algún otro estatus que maneje esa parte de los subsidios y de los apoyos económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, las becas normalmente se dan a los de clase más baja. También hay una beca, creo, en la UNAM para comunidades indígenas, pero, o sea, sí es como marcado en la clase baja. Incluso, bueno, los estudios socioeconómicos que se hacen es para los bajos y ninguna otra, porque ha habido cosas que hemos mencionado, por ejemplo, yo la educación lo puse en todos, ¿no? Todos lo tienen en teoría como derecho. ¿Qué clase de educación reciben? Bueno, ahí está como la discusión. Pero sí se me hizo como muy particular de la baja. O sea, no sé si hay algún otro, pero como que sí, en ese sentido, sí tienen como ese privilegio que ningún otro maneja, o no lo sé. Sí, otro que se me ocurrió a mí de la privilegio de la baja, pues no sé si están de acuerdo, la libertad que no tiene el riquillo que se tiene que estar cuidando, guaruras, ir a ciertos lugares específicos, y el de la baja, pues es un privilegio que ande por donde quiera, cuando quiera, con mucha libertad, sin ningún problema, ¿no? Bueno, fíjense que... Pues sí, ¿no? Sí, no, porque a lo mejor yo soy pobre, pero vivo en Ecatepec, y entonces salgo y el contexto en el cual me desarrollo no es para nada seguro. O sea que así que mucha libertad, pues tampoco. Sobre todo, también yo lo pensaba, por ejemplo, en Yucatán, por ejemplo, en Mérida, es algo muy curioso porque pasó hace un año, salimos de vacaciones para allá y el papá de mi hija está trabajando allá, ¿no? Entonces, él nos contaba que, bueno, él llegó allá con sus trabajadores y nos decía que, pues, sus trabajadores de pronto no se ven, o sea, como están trabajando, además traen ropa como de trabajo, entonces no se ven como muchos recursos, ¿no? Y decía que todo el tiempo los detenían los policías y estaban como constantemente preguntándoles quiénes eran, credenciales de lector, o sea, muy, muy vigilados, ¿no? Sabemos que Mérida tiene pues es uno de los estados como que se dice que tienen mayor seguridad, pero bueno, tiene que ver un poco también por el que están como siempre vigilando y a veces son clasistas en ese sentido, ¿no? Si ven a alguien que no tiene como muchos recursos o que tiene características, por ejemplo, autóctonas, entonces la libertad está como coartada en términos de que si no le restringen, a lo mejor que ande como caminando ahí, pero los policías, o sea, es como, son muy acusadores, o sea, todo el tiempo están preguntando quiénes son, credenciales, a qué van, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, también me parece que, y bueno, además es muy difícil que un hombre o personas de clase baja puedan hacer viajes, ¿no? A lo mejor tienen la libertad, pero no tienen el recurso para salir, ¿no? Para viajar tampoco. Entonces, puede ser un privilegio, o sea, viajar para una persona de clase baja puede ser un privilegio, ¿no? Y bueno, a veces también tienen restricciones. Por ejemplo, si uno va a las playas de Cancún, y no tiene, o sea, es como el privilegio de que vayas a Cancún, pero no puedes hospedarte en hoteles de 5 estrellas, entonces tampoco puedes pisar las playas que se han privatizado, ¿no? Entonces tampoco eres tan libre porque tienes que atenerte a los espacios que te dejen pasar, ¿no? Entonces sí, es como que un poco sí, pero también tienen ciertas restricciones, me parece. O los migrantes, cuánta violencia no viven. O sea, son libres de irse, pues sí, pero en esa libertad, todo lo que no pasa en el tránsito de aquí a su destino, ¿no? Sí, pensando en los migrantes, por ejemplo. Siempre hay más riesgos que alguien que viaja, que sea blanco y de clase alta, pues no tiene prácticamente ningún riesgo. Así es. Bueno, sí tienen riesgos en este país. Creo que todos tenemos riesgos. Pero obviamente, personas que son de clase alta, obviamente pueden ser hijos de políticos, así. Entonces,
con ellos pueden tener más cuidado, ¿no? Que con una persona de clase obrera, o sea, de pronto uno sale a algún lado y si hay narcotraficantes por ahí, bueno, pues puedes tener muy mala suerte, ¿no? También. Entonces, o sea, es como, es difícil, o sea, sí son como, dependiendo, como dicen ustedes, del país, porque obviamente una persona de clase baja en un país quizá europeo, a lo mejor no tiene tantas restricciones para viajar, a lo mejor sí no puede ir a lugares, pero puede estar en hostales, por ejemplo, ¿no? O hay lugares como refugios para personas indigentes, por ejemplo, ¿no? Y no sé, hay como diferentes situaciones. Entonces, sí es algo que me interesa sobre todo que maticemos para que nos demos cuenta de la dificultad, ¿no? Todas estas matizaciones, por ejemplo, si nos vamos ya a la cuestión de género y pensamos en las mujeres de clase alta, en primer mundo, blancas, por ejemplo, en estas mujeres, ¿qué privilegios, qué responsabilidades, qué derechos así en general podemos encontrar en ellas? Mujeres de primer mundo, blancas y de clase social alta. ¿Ellas qué privilegios tienen? Sería en la Pues Edad Media, al amor. ¿Sería en qué, perdón? En la Edad Media, al amor. Ah, bueno. Porque los aristócratas tenían derecho al amor, si no, no tenían derecho. Sí, de hecho, sí. ¿Y en estos momentos? Pues sí, ellas pueden decidir muchas cosas, ¿no? Exactamente. Y un sí, privilegio, sí. un privilegio que también sigue siendo singular para mujeres blancas es el poder, el acceso a posiciones de toma de decisión y de poder. Ese es un privilegio. Muchas de las mujeres que están en instituciones gubernamentales son mujeres dentro de la UNAM, de hecho, o sea, mujeres que tienen espacios de poder importantes, muchas son blancas, de apellidos extranjeros. A mí me llama mucho la atención cómo es que en filosofía y letras, muchos de los profesores y profesoras tienen apellidos extranjeros, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, podría mencionar algunos, pero no es el caso en este momento. Pero bueno, en general es cierto, o sea, estas mujeres sí ocupan espacios de poder que no pueden ocupar regularmente mujeres de clase media, o mucho menos pobres, ¿no? De clase baja es como casi impensable. Derechos, ¿qué mujeres tienen? ¿Qué derechos tienen estas mujeres? A la educación y educación bastante avanzada, ¿no? O sea, posgrados y postdoctorados, ¿no? Extranjero. ¿Qué responsabilidades tienen? Pues ahí disminuye la responsabilidad, porque incluso algo que señala la economía feminista es que estas mujeres, incluso varias de las que se consideran responsabilidades de su género, como las labores domésticas, son encargadas a otras mujeres, ¿no? Claro. O sea, quizá estar atentas de su casa, que las cosas salgan bien, estar con las trabajadoras domésticas supervisando, ¿no? Esas son como sus responsabilidades, pero si tienen alguien que cuide de sus hijos, que tenga la comida, la casa limpia y bueno, solo ellas tienen que estar vigilando, quizás sea como más esas sus responsabilidades, pero no dedicarse a esas labores, ¿no? Considero que otra responsabilidad que tienen es el de transmitir a las generaciones jóvenes, en este caso sus hijas o sobrinas, cómo tener ese control y poder sobre los demás siendo mujeres. Bien, como responsabilidad, ok. Bien, profesora. Sí, para que no se pierda, ¿no? Para que la siguiente generación perpetúe, vamos a llamar el honor de la familia. Ajá, sí, claro. Yo he visto también que este tipo de personas también tienen la responsabilidad de estar de buenas, de no perder el control, de ayudar al varón en impulsarlo, en darle estabilidad familiar cuando llega a casa, ¿no? O sea,
pueden estar las muchachas haciendo el quehacer todo el día, pero llega el esposo y las corren al cuarto de servicio y ya todo en armonía. Entonces, esta responsabilidad de no perder la armonía familiar, el estatus, es una contención y es un control, una responsabilidad muy grande, yo creo, para esas mujeres. Estar felices, ¿no? Profesora Sí. Carmen, y por ahí Sí, también. como que estamos hablando del medio que conocemos, ¿no? Claro. Y hablamos de que tienen derechos a educación y privilegios y todo esto, ¿no? Sí tienen privilegios, pero también yo he visto mucha gente de clase alta, mujeres, que se ciñen a la autoridad, pues, del hombre. Y en cuanto a derechos y privilegios, pues a lo mejor gozan de ciertos privilegios, pero que les da el marido. Y los derechos pues están limitados desde mi punto de vista, porque ellas no generan un recurso económico. Y las responsabilidades pues serían, como dice la maestra Lilia, ¿no? El atender al marido, el tenerle ahí su vinito y todo, ¿no? Conozco gente así y sí, la verdad, creo que incluso son tratadas así como esclavas de lujo, ¿no? Sí. Siento, claro. Siento yo. Sí, sí, tienen que ser como las esposas perfectas, obviamente cuidarse todo el tiempo, o sea, de no engordar, de tener como una figura que sea digna de estar en las reuniones, no sé, o sea, sí Y tienen esposas también, y madres también. Sí, claro. incluso hacerse cirugías y demás, ¿no? Porque tienen que ser por siempre jóvenes y parecer siempre las mujeres perfectas, ¿no? Sí, por el miedo también a que las abandonen, ¿no? A que las cambien por mujeres más jóvenes de pronto. Así es. Están ahí sus riesgos, claro. Muy bien. Ahora bien, mujeres, así ya. Mujeres de tercer mundo, por ejemplo, mujeres mestizas, mujeres de clase media. ¿Cuáles serían los privilegios, por ejemplo, de estas mujeres? Uy. ¿Qué se les ocurre? A lo mejor solamente de mestizas, o a lo mejor de clase media, como tratar solamente de nombrar algunas características de estas mujeres. Por ejemplo, Pues que son mujeres trabajadoras, pueden trabajar y son más autónomas. serían como sus derechos. En educación. Ajá, También acceder a la educación. claro, derechos, ajá. A un trabajo con seguridad social. Ajá, bien. Privilegios. Quizá viajar, pueden tener como el privilegio de viajar, ¿qué más? De obtener algunos, por ejemplo, comprarse un auto, una casa. Cirugías, hacerse cirugías es un privilegio. Para las mujeres mestizas o de clase media, o sea, sí también puede ser un privilegio, ¿no? Sí. Hasta tiempo para hacer ejercicio es un privilegio. Claro. Bien. Mujeres que viven, responsabilidades, ¿qué responsabilidades pueden tener las mujeres de clase media o mestizas? Los hijos, la familia. Claro, mucho. Conservar el trabajo. Uh-huh. Sí, sobre todo es ocuparse, ellas sí se tienen que ocupar del hogar, ¿no? Ellas, aunque trabajen, aunque tengan que hacer ejercicio, aunque, o sea, tengan así como ciertos derechos a la educación, al trabajo, de todas maneras, es como la responsabilidad de ocuparse de sus hijos, de no descuidarlos, de tener comida, de tener la casa pues, más o menos en orden, por lo menos, ¿no? Y muchas veces no solamente el cuidado de los hijos, sino también de los padres.
Claro, sobre todo las mujeres maduras. claro, sí, por Sí, supuesto. cada vez hay más mujeres que no quieren ya tener familia, ¿no? No sé por dónde vayamos con el asunto. La mayoría de mujeres que, al menos en la prepa, pues Sí. no así como que me voy a llenar de hijos, ¿no? Ya están pensándolo, ¿no? Sí. Porque saben lo que implica. Alguna de mis compañeras dijo que ya no quieren comprometerse con nada las generaciones actuales y tiene razón en ese sentido. No quieren comprometerse ni con el novio, ¿no? Entonces prefieren estar así Sí. solas, ¿no? Sí, muchos están apostando, ¿no? O sea, a lo mejor tener relaciones abiertas, no comprometerse con nadie para no tener hijos, pues es que también la situación económica es difícil, ¿no? Entonces, si Exactamente. se piensa en esos términos, si han visto quizá en sus casas problemas de ese tipo, carencias, cosas así, prefieren como o esperar a tener un trabajo estable, a como sentirse más preparadas para tener un hijo, para cosas de ese tipo, o definitivamente abandonar esa idea, ¿no? 6, 7 años. Y yo creo que también, yo creo que también ese es un privilegio de la clase media que puede ya decidir si quiere hijos o no. Exactamente. Claro. Yo decía que hace 7 años, 8 años en prepa, 7, perdón, maestra, perdón. Siga, maestra. Ya. Que en prepa 7, todavía me tocó que llegaban chicas embarazadas hasta 5º, 6º año, pero últimamente ya no. Prepa 9, no he conocido ninguna chica embarazada, ya tengo ahí prepa 9 como 6 años, 4 años, 5 años, y no han sido embarazadas. La interrupción del embarazo también es un privilegio de la clase media, ¿no? Claro, por supuesto. Está cierto. Muy cierto. O sea, se supone que es un derecho de todas las mujeres, pero ha sido un privilegio. Es un poco por eso que se está buscando el derecho al aborto en todo el país, ¿no? Para que no sea... Sí, porque hay chicas que no es que no estén embarazadas, es que más bien interrumpen su embarazo, que es un privilegio, ¿no? Y también un privilegio de la clase media, pues es no quedarte con tu primera pareja, ¿no? Sino buscar a alguien que satisfaga tus necesidades o deseos o lo que sea. Y tal vez por eso también no es necesariamente económico, ¿no? Sino, pues también o sea, es una decisión. Claro. Hasta encontrar a alguien, y si no lo hay, pues no. Exacto. ¿Qué responsabilidad? Ya hablamos de las responsabilidades. Mujeres de clase baja, mujeres autóctonas, mujeres que viven en países de tercer mundo, ¿qué privilegios pueden tener? Ni siquiera en sus casas, creo, ¿no? No tienen. Parece que ni derechos, quizá puedan tener derecho a votar, pero no siempre lo pueden ejercer, ¿no? También se considera, a veces no las dejan votar, ¿no? Sus familias, sus esposos, a veces, ¿no? Aunque sí hay mujeres que, bueno, que sí votan, pero sí se reducen sus derechos y sus privilegios, ¿no? Y aumentan sus responsabilidades, me parece. No sé ustedes qué piensen. Así es. Por ejemplo, en la clase baja, los anticonceptivos se convierten en un privilegio, ¿no? O en algo que a veces no está ni siquiera en posibilidades o sea, como estos argumentos que luego salen en contra de la interrupción del embarazo, ¿no? Pues si no tienes para un condón, pues no tengas relaciones sexuales. Uy, pues yo creo que hay montones de gente que nunca van a tener para un condón, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran decir de mujeres de clase baja o de países de tercer mundo o de mujeres autóctonas? Pueden ser negras, pueden ser indígenas. Igual las responsabilidades están en su casa, ¿no? Todas las responsabilidades están en sus hijos, en su marido, en atenderlo, en llevar el sustento, bueno, no llevar el sustento, darles de comer a todos, ahí también cuidar a veces de la suegra, de la madre, de los, no sé, de los padres en general, ¿no? De los vecinos. ¿De los vecinos? Se tienen que cuidar más de todo, ¿no? Por lo mismo de que sus derechos no se en otras clases.
No, como que no le entendí muy bien, profesora. Es que también se escuchaba un poquito bajito, ya no alcancé a escuchar la idea. Que tienen que cuidarse más de todo el mundo porque tienen como más riesgos, ¿no? Entonces yo decía de los vecinos, porque por ejemplo, en esos, bueno, estamos hablando de extremos, ¿no? De clase muy baja. Más difícil hay un riesgo, no sé, de violación o de golpes o lo que sea, y más difícil de que se les haga caso para hacerles justicia, ¿no? Claro, porque la tradición dice que tienen que obedecer a sus esposos, a sus padres. Si no obedecen, entonces merecen los golpes, ¿no? Y es parte como de las tradiciones. Entonces, sí son más vulnerables, por supuesto, a todas estas agresiones. Sí. Bien, diversidad sexual. Diversidad sexual en primer mundo, clase alta, blancos. ¿Qué privilegios tiene la diversidad? Sí. Sí, hay mayor aceptación, tienen mayor aceptación social. Sí, así es. ¿Qué derechos pueden tener estas personas? A una familia, ¿no? Porque en los países de primer mundo es en los lugares donde se ha aceptado esto de los matrimonios igualitarios y la adopción y bueno, eso nada más. Sí, las familias homoparentales que pueden adoptar efectivamente y ya ven como algo normal, ¿no? No genera tanto escándalo quizá en estos países de primer mundo, este tipo de familias. Como blancos también, ¿no? Es más fácil que den en adopción o que ellos puedan adoptar, mejor dicho, ¿no? A bebés cuando tienen una estabilidad económica buena, cuando son blancos, pareciera que son menos peligrosos, ¿no? Que si una familia pensando, es que además creo que ni siquiera nos cabría, o no sé qué tan difícil se les haga a ustedes pensar, por ejemplo, en una familia indígena, homosexual, con una situación económica baja, en tercer mundo, o sea, podría adoptar a un bebé. Creo que pareciera que ni siquiera, ¿no? O sea, no tienen ese derecho, no cabe, como que todavía no nos cabe en la cabeza que puedan ellos o ellas tener esa posibilidad, ¿no? Pero además, perdón, maestra, creo que ahorita que mencionaba ese ejemplo, creo que ni siquiera existe en realidad o es tan evidente la diversidad social en esos extractos, ¿no? O sea, yo difícilmente, o sea, sí he visto parejas homosexuales o conozco parejas homosexuales y les comentaba que mi papá es de provincia y he tenido la oportunidad de ir a provincia, a los pueblos, y en los pueblos es rarísimo. Yo no recuerdo haber visto nunca una pareja ni homosexual ni lesbiana. Como que o está muy oculto o de verdad no se presenta, no sé. Ahorita que mencionaba eso llamó mi atención y era lo que me vino a la mente. No es como tan evidente, creo, no sé si por el mismo ¿cultura? Ajá, sí, como la parte de la cultura, pero no, así cuando dijo, a ver, imagínense, pues le digo a mi esposo, ni siquiera me imagino una pareja de homosexuales en ese extracto, ¿no? Autóctonos o de clase, no autóctonos, particularmente de clase baja a lo mejor sí, pero autóctonos. Es que regularmente pasa que hay por ahí una lectura, se las voy a poner en Classroom para quien la quiera revisar, pero regularmente estas personas, primero, tienen que salir de su comunidad porque corren riesgos, ¿no? O sea, porque efectivamente ni siquiera se puede imaginar uno. Además de que son los llamados jotos, putos, maricas, o sea, regularmente están como en estratos muy bajos y regularmente son excluidos, discriminados, o sea, no es algo que acepten en sus lugares de origen, es bien complicado que acepten. Hay una película que está muy bonita y no me acuerdo ahorita del nombre, pero voy a preguntarle a mi hija porque ella yo creo que sí tiene mejor memoria,
que yo, y yo creo que ella sí se acuerda, pero es justo de una relación de dos hombres que viven en una comunidad indígena. Es una película mexicana y que siempre se tuvieron como mucho cariño y de hecho eran homosexuales, pero obviamente siempre tuvieron que mantener como distancias. ¿Cómo? Oculto. Siempre ocultan, ¿no? Ajá, todo oculto. Sueño en otro Sí, idioma. ahí sí necesitan, porque corren muchos riesgos, ¿no? Muchísimos. Bien, entonces, bueno, más o menos ahí, no sé si, mestizos, vías de desarrollo, profesor, exacto, Sueño en otro idioma, gracias, profesora, así se llama la película, Sueño en otro idioma, estuvo por ahí en cartelera en la Cineteca. Bueno, entonces, pensar, por ejemplo, en la diversidad en países en vías de desarrollo, mestizos o de clase media, es como un poco la lucha que se está dando ahorita, ¿no? O sea, son como los espacios que están como encontrando, alcanzando, las leyes que les permitan casarse, que les permitan tener hijos, es como la clase que ahorita está como trabajando por esos derechos, ¿no? Y ya ahí va como obteniéndolos, ¿no? Depende también del país donde esté y así, de pronto se cede, de pronto no, pero bueno, pero ahí van, ¿no? Pero bueno, sí, clase baja, personas autóctonas, es como todavía muy lejos, están muy lejos de eso, ¿no? Ajá, bueno, a ver, nada más ya como estamos próximos a terminar la sesión de hoy, les voy a pedir para mañana que de todo esto que estuvimos analizando, ustedes se posicionen en cada una de estas características, vean dónde se sienten identificadas e identificados. O sea, como profesores, como docentes, parte de una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México, en el plantel en el que se encuentran. De todo esto les hace identificarse con las características que estuvimos enunciando. Y bueno, eso ya mañana lo platicaremos, pero un poco digamos, más que tarea, la actividad como a reflexionar para mañana es esa, ¿no? Para comenzar la sesión. ¿Dónde se ubican ustedes? Como mujeres, clase, raza, país, bueno, sabemos ya país para todos, en este caso todas es vías de desarrollo. Y bueno, dentro de este país, ¿qué privilegios, qué derechos y qué responsabilidades se percatan que tienen ustedes a partir de esto que estuvimos revisando un poco, ¿vale? Muy bien. Bueno, sí. Pues entonces vamos a dejar aquí y pues ya nos encontramos mañana para continuar con este pequeño análisis y reflexión. Sí. Sí. Bueno, gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Maestra Miriam. Sí, dígame. Es que yo en las primeras sesiones de la semana pasada no me acuerdo haber registrado mi asistencia. O sea, yo no he faltado, pero como luego tengo problemas con mis dispositivos, luego entraba como a las 10:10, una ocasión entré como a 10:15.